De política, después empezó con el béisbol y yo la he tenido en muchísimas ocasiones, aprendo de ella cada vez que tengo la oportunidad de compartir. Para mí es un placer darle la bienvenida a 2 años de esta fecha. Y una de las cosas que le pasaba a los cubanos, y ojalá que no les pase a los venezolanos, era, y te digo esto porque he hablado con muchos expresos políticos cubanos, que cuando los sentenciaban a 30 años de prisión decían, yo no voy a estar aquí 30 años, yo no voy a estar aquí 30 años. Y muchos estuvieron, creo que el que más llegó a 29 años preso. Ojalá que a ustedes no le pasen eso, ¿no? Pero la frase lapidaria, entre las frases que dice Leopoldo en este discurso es, yo voy a estar por un ratico, y han pasado 2 años ya. Sí, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo estuve esa mañana allí en la Plaza Brión de Chacaíto y justamente Leopoldo se entrega simbólicamente la estatua de José Martí. Sí, desde la estatua de José Martí fue ese discurso donde Leopoldo hablaba de su sacrificio, de su conciencia, de entregarse a una justicia que no era tal, a una justicia amañada, a una justicia que manipula el régimen, esperando además que hubiera una reacción de la gente. Y lamentablemente, si bien hubo un apoyo y protestas de calle, la represión ejercida por el gobierno fue muy efectiva. El gobierno necesitó el 12 de febrero, en la primera marcha, asesinar a 2 venezolanos en la marcha propiamente dicho. En la tarde lo hizo con Robert Redman, que había sido testigo del asesinato de Basil da Costa en el centro de Caracas donde ocurrió la manifestación. Y murió Juancho Montoya, que es miembro de un colectivo chavista, por cierto, que estaban allí, porque se comprobó luego en una investigación de Últimas Noticias, antes de que el diario pasara a manos, no sabemos todavía de quién, pero se dice que es capital absolutamente chavista y que por eso el diario está puesto al servicio del régimen. Una investigación periodística determinó que eso ocurrió por participación del SEBIN y de los propios colectivos, esos muertos de ese día que le achacan a Leopoldo López. Pero cuando Leopoldo sale a entregarse, un día como hoy, hace 2 años, ocurren estas protestas y se llevan cantidad de muchachos detenidos. Hubo torturas horrorosas, inenarrables que sufrieron esos muchachos y muchachas en las distintas cárceles militares y de policías en Venezuela, y eso hizo que hubiera miedo. Lamentablemente el miedo se instala. Y el juicio de Leopoldo López, un juicio donde ha sido convocado, por ejemplo, lo decía el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, una experta en lenguaje que tenía que determinar que un subtexto entre lo que decía Leopoldo López hacía que la gente saliera a la calle y se volviera loca y derrocara el régimen. O sea, como no lo dijo, tenían que buscar un intérprete de subtextos, una cosa única en el mundo. Demencial, eso es algo demencial. Totalmente demencial. Orwelliana. Sí, bueno, es algo, bueno, yo no sé si antes había ocurrido en alguna parte, que se convoque a una experta en lenguaje para interpretar algo que no se dijo, pero que ella sospecha alguien pudo haber interpretado, ¿no? Una ¿Qué es cosa lo que loca. interpretó esa persona? ¿Qué es lo que quería decir Chávez cuando decía denle gas del bueno, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, lo cierto es que uno de los elementos de ese juicio es que es asociación para delinquir, instigación al delito, y lo acusan de un incendio en la fiscalía que nunca ocurrió. Yo estaba, el día que Leopoldo se entregó, y también estaba como ciudadana, no como periodista, con mi hijo mayor de 17 años en la marcha del 12 de febrero. Y allí no hubo ningún incendio. Allí sembraron unas mopas y unas botellas con gasolina a un estudiante y decidieron que ese estudiante estaba con Leopoldo López e iba a cumplir la orden de incendiar la fiscalía. Tiraron 4 piedras y la magnificación de la protesta de los muchachos con las piedras era algo ridículo. Yo decía, Dios mío, en el mayo del 68 acabaron con las calles de París tirando piedras. O sea, es un silogismo. ¿Qué tiene un estudiante? Piedras. ¿Qué hace el estudiante con la piedra? La arroja. O sea, toda la vida los estudiantes han tirado piedras y no puede ser que la respuesta sea con la Guardia Nacional, con armas de fuego, matando, con disparos a la cabeza, con prisiones injustas, con acusaciones. Hay casi siempre esos políticos, pero siempre dejamos de lado a la cantidad de muchachos que están sometidos a presentación 1 o 2 veces al mes, que no pueden salir de la ciudad,
que no pueden salir del país porque sencillamente están sometidos a unos juicios que solamente buscan respaldar la patraña de que Leopoldo López ese día, el 12 de febrero, instigó a un derrocamiento del gobierno. Leopoldo habló de la salida del presidente, de la renuncia del presidente, pero eso es un derecho. ¿La cárcel de Leopoldo ha tenido algún efecto positivo para el pueblo venezolano, por la causa de la libertad y la democracia en Venezuela, o ha sido tiempo perdido? No, yo creo que ha sido muy valioso el sacrificio de Leopoldo, porque hasta que no sucedió esto de Leopoldo López y todas las consecuencias posteriores a su prisión y lo que ocurrió antes, después de ese mitin del 12 de febrero, es que el mundo entero se volteó a ver a Venezuela. El trabajo que han hecho su madre Antonieta Mendoza y su esposa Lilian Tintori recorriendo el mundo, tiene hoy jueves en la sesión especial de la Asamblea Nacional a 2 premios Nobel como Lech Walesa y Oscar Arias, que van a estar allí alzando su voz por la injusticia de Leopoldo, que es una cara de los presos políticos, porque como les decía, son casi 100 que están en esa situación. Hay policías de 2002 que están presos para respaldar la patraña de Chávez a propósito de los acontecimientos del 11 de abril de ese año. Claro, cuando tú necesitas hablar de un delito que no ocurrió, necesitas unos culpables. Bueno, esos culpables es Iván Simonovic y el resto de los comisarios y policías que fueron señalados. 3 están fuera de prisión, con casa por cárcel, pero los demás siguen detenidos en Ramo Verde. Entonces, ahí hay una situación de presos políticos que el mundo ha conocido gracias a Leopoldo López, porque es sin duda alguna un líder importante que tiene ascendencia y que afortunadamente se ha hecho un trabajo de opinión pública muy importante. No está en vivo. Pero vamos a publicidad y regresamos en solamente unos segundos con esta conversación a 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López. Está Mary Montes acá con Ricardo y Roberto y Ricardo.